Continuamos, amigos, con este especial producido por el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión. Oye, estamos recordando la historia de Radio Caracas Televisión, una planta que fue víctima de aquellos que, sirviéndose de la democracia, convierten el sistema en un sistema de autoritarismo detrás de una llamada hegemonía comunicacional. Vamos a seguir viendo la lucha de Radio Caracas Televisión. Y me acuerdo que a las 12 se fue la señal, se puso en negro por unos segundos y después salió el nuevo logo. Y en mi casa lo que hubo fue un silencio como que si alguien se hubiese muerto. La verdad que súper triste, todos estábamos muy down, o sea, muy tristes, de verdad. Es como una época de tu vida que se acabó. Él se acostó a dormir porque de verdad yo creo que estaba muy afectado. Y después empezó el logo de ese otro canal usurpando nuestro espacio. Ahí pasó uno de los fenómenos más duros que he podido presenciar en mi vida, es que nosotros en cámara estuvimos todo el tiempo con una posición de dignidad frente a Venezuela y de mucha fortaleza y de mucha esperanza frente a Venezuela. Pero cuando se apagó la luz, cuando supimos que ya no nos estaban viendo, empezamos todos a caer como soldados, cayendo. Y cada uno de nosotros comenzó a llorar y compartir el dolor, que sabíamos que nos estaban cerrando un capítulo muy importante en nuestras vidas. El cierre de Radio Caracas Televisión en Venezuela representa, como lo dijimos una vez, el capítulo más oscuro de la historia de la libertad de expresión en Venezuela y de la historia de la libertad de expresión en América Latina. Por mi mano pasaron todos los cheques de liquidación de todos mis compañeros. Una persona de mi gente de cuentas por cobrar y veíamos absolutamente a todas las personas. En mi caso particular, todos los días recibía llamadas de mis compañeros de trabajo. Oye, por favor, si ves mi cheque, avísame. Oye, por favor, si ves mi cheque, avísame. Y tú no poder decir absolutamente nada porque de verdad que primero en la ética y en el trabajo que tienes no lo podías hacer como financiero y como tesorero de la empresa. Pero por otro lado, veías la angustia de la gente porque sabían que era inaguantable. Pues. En ese proceso del primer cierre y el segundo cierre en televisión por cable, las enfermedades y los siniestros de salud en RCTV se duplicaron. Los casos de personas con cáncer, de personas con estrés, de personas con cualquier tipo de enfermedad fue algo impresionante. Fue algo que también incluso tuvo que afrontar la junta directiva porque no teníamos capacidad ni teníamos una póliza que pudiese afrontar toda esa vorágine de siniestros que ocurrieron. Tuve la oportunidad por estos pasillos de RCTV de entrevistar a la hija de Diony López, de Poppy. Y Poppy murió de cáncer. Poppy murió de cáncer poco tiempo después del cierre de Radio Caracas. Y ella me dice, Nelson, es que él, después del cierre, él se entregó. Él no quería saber más nada de la vida. Y así como su historia, está María Elena Cobian también en Por estos pasillos, que ella cuenta que una de las pérdidas más grandes en su vida fue la de Radio Caracas Televisión. Y que al poco tiempo del cierre de Radio Caracas a ella le diagnosticaron cáncer. Y así como esos cientos de casos de personas que no pudieron, con la carga de saber que su casa se la habían cerrado. Después del cierre de Radio Caracas, al poco tiempo, yo recibí una llamada de Estados Unidos, de América TV, donde me ofrecían trabajar
con ellos. Me reuní con mi gente de Radio Caracas y les dije, me están ofreciendo trabajo en Estados Unidos, ¿qué hago? Y me dijeron, Nelson, vete, esta es tu casa, esta es tu familia, aquí siempre te vamos a querer, pero nuestra recomendación es que no sabemos qué va a pasar en Venezuela, acepta ese trabajo. Me pidieron escribir una carta donde nos notificas tu decisión, escribí la carta y el día que llevé la carta, les regalé una imagen de la Virgen del Valle y es el orgullo de cuando uno sabe que uno está en familia, el cariño de cuando uno sabe que uno está en familia. Cuando uno entra en Quinta Crespo, hoy en día en Radio Caracas Televisión, está el RCTV en azul, en toda la entrada, en el lobby principal, y ahí está la Virgen del Valle. Esa época en la que cerraron el Radio Caracas Televisión, yo no estaba en Radio Caracas Televisión. Yo me había ido antes de los 90 a México a hacer una telenovela en Televisa con Carla Estrada, La pobre señorita Limantur. Fue mi primera protagonización en Televisa. Por ello tuve una gran disputa con Radio Caracas Televisión y es importante que también la gente sienta que en un momento luché contra Radio Caracas Televisión con fiereza, con determinación. Pero esto no tiene nada que ver con mi pensamiento en cuanto al cierre de Radio Caracas. Sigo en defensa de Radio Caracas, por Dios. Creo que fue un exabrupto lo que le hicieron al pueblo venezolano, porque Radio Caracas no es de los ejecutivos de Radio Caracas, ni es de los actores de Radio Caracas. Radio Caracas es de la gente, del venezolano. Yo lo único que puedo tener y lo que conservo en mi corazón son recuerdos maravillosos y un agradecimiento eterno por todo lo que yo viví allí, unos compañeros divinos, los técnicos, los mejores técnicos del mundo están en Radio Caracas Televisión. Tengo mucho que agradecerle a los Estados Unidos, pero me hace mucha falta mi tierra, me hace mucha falta mi raíz. Yo me he vuelto vital para la paz de mi familia en Venezuela. Si yo no busco aquí, como sea, todos los medicamentos para mi familia, yo creo que hubiese perdido algún familiar ya, sin la menor duda. Supe que había que buscar otras fronteras y otros caminos porque estábamos bajo la mira de un representante de la dictadura moderna. A veces me siento un poco egoísta, un poco frío al decir hay que seguir luchando, claro, pero yo vivo bajo otras circunstancias. Mi brújula profesional me ha llevado a otros países, a vivir fuera, pero no dejo de pensar ni un solo día en Venezuela, porque sé lo mucho que luchan, y se lo digo que siempre la muestro y siempre la tengo desde hace años ya. Esto es una excusa para que la gente siempre sepa de dónde vengo, y el que no sepa me pregunte, ¿y eso qué significa? Para yo explicarles. Para yo explicarles que nosotros somos mucho más que un montón de gente encontrada y enfrentándose en la calle. El simple ejercicio de mis derechos, de protestar, de ejercer lo que está en nuestra Constitución, llevó a que me dictara una orden de captura sin cometer ningún delito. Yo estoy enfrentando los mismos delitos que Leopoldo López, en aquel momento lo hicimos junto con Leopoldo, María Corina, Antonio Ledesma y cientos de estudiantes. Y eso llevó a que me dictaran esa orden de captura, a estar escondido en Venezuela por más de 100 días, 108 días. Luego de esa persecución tomamos la dura decisión, y le digo que aquí en el plano personal ha sido la decisión más dura que me ha tocado en mi vida, tener que dejar mi país por razones políticas en pleno siglo XXI. Ese día lloré, el momento que salí fue difícil, complejo para mí, pero al mismo tiempo me dio fuerza, valor para decir, esta no es la Venezuela que nosotros merecemos. Esto me tiene que dar mucho más fuerza para buscar esa Venezuela que nosotros merecemos y para democratizar a nuestra región. Y desde allí he salido y he estado incesantemente en todos los rincones del mundo buscando apoyo a nuestra lucha, acompañando a los familiares de los presos políticos y sumando ese granito de arena donde cada venezolano lo puede hacer del exterior para producir o empujar al cambio político en Venezuela. Una vez agotadas todas las acciones legales en la jurisdicción venezolana, se intentó el procedimiento ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dijo fue que el Estado venezolano había actuado violando el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores
de los periodistas, de los accionistas de RCTV, pero adicionalmente había actuado violando el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos venezolanos, de la audiencia de Radio Caracas Televisión. Globovisión resistió, tenía programas de opinión que seguían siendo programas de opinión que había que admirar. Uno pensaba que no se iban a meter con Globovisión porque no tenía la sintonía, pero bueno, se metieron y por fin pusieron al dueño entre la espada y pared: o te destruimos la estación o lo compras. Y al final, por razones que uno entiende muy humanas, mi seguridad, mis hijos, etcétera, de seguridad económica, lo vendió. Lo mismo pasó con la cadena Capriles, Diario del Universal, lo mismo. O sea, si el presidente de Radio Caracas le dio a entender que si no colaboras te van a destruir. CNN, y yo conozco bien esa casa por dentro, CNN intentó en múltiples ocasiones tener la reacción y la respuesta y la visión y el punto de vista del gobierno venezolano, y nunca lo obtuvo, porque realmente lo que ellos pensaban era, y lo que ellos pretendían y lo que siempre intentan hacer, es silenciar al medio de comunicación que está haciendo una indagación independiente. Cuba, por supuesto, no existe libertad de expresión. En Venezuela tampoco existe libertad de expresión. Lo que hay son unos vestigios y lo que existen son redes sociales que pueden ser manipuladas por el gobierno y que pueden ser, incluso en cierto momento, pueden ser censuradas de la misma manera que se censura la radio, se censura la televisión. Por ejemplo, Tarek, nuevo vicepresidente de Venezuela, compró a través de testaferros cadenas como la cadena Capriles y compró otros medios de comunicación. En Bolivia ocurre lo mismo, en Nicaragua ocurre lo mismo. Como político siento que el evento y el cierre de RCTV para mí marcó una lucha del antes y el después de RCTV. Yo creo que la lucha comenzó a ser distinta. Creo que los venezolanos percibimos por primera vez eso que se llama libertad de expresión, que está allí, que pareciera intangible. Por primera vez sentimos de cerca lo que fue quitarnos ese derecho de ver cualquier canal que nosotros quisiéramos o buscar la información en cualquier canal que nosotros deseáramos. Cuando vimos el cierre de RCTV, yo creo que allí empezó a despejar las dudas de que este régimen que tenemos en Venezuela iba hacia una dictadura. Porque cuando tú estás frente a un sistema democrático, lo normal es que se abran medios de comunicación. Y en dictadura se cierran medios de comunicación. Venezuela es una situación excepcional que no ha sido vista antes en América Latina. De hecho, no ha sido vista antes en el mundo. ¿Quién hubiera dicho que el país con las mayores reservas de petróleo del planeta tiene a la gente en la calle buscando en la basura maneras de comer, donde los hospitales están colapsados, donde los médicos no tienen para hacer las medicinas necesarias? Es decir, es un país que ha colapsado. Entonces, la primera sorpresa es que un país tan rico en petróleo puede ser tan pobre para toda la gente, mientras hay una élite que se lo está robando todo. Esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa es que Venezuela en muchos sentidos es lo que se llama un estado fallido. Es un gobierno, es un régimen que no puede hacer las cosas básicas que se espera de un Estado. Darle protección a los ciudadanos, darle la posibilidad de comer, darle la posibilidad de salir a la calle sin que sean secuestrados, asesinados o robados, hacer obras de infraestructura, manejar las finanzas del país, todo lo que es el funcionamiento del Estado, donde en Venezuela lo que hay es un cascarón que parece que fuera un gobierno, pero realmente es una estructura diseñada para enriquecer a quienes tienen el poder y para concentrar el poder en ellos y de reprimir a todos quienes no piensan como ellos. En el caso venezolano ha habido una sangría tremenda de capital humano. Esas decenas de miles de profesionales que se han escapado de Venezuela y que probablemente muchos de ellos no regresen a su país, es una pérdida tremenda. Cada vez que se va una de esas personas creativas y emprendedoras, es un daño a esa sociedad, pero es la regla en ese tipo de sociedades
torturadas por el totalitarismo. ...1990... derechos humanos, ¿qué es eso? Nadie pensaba en derechos humanos. Era una cuestión de que éramos felices y no lo sabíamos. Es solo en la medida que Chávez empezó a quitarnos los derechos humanos que nosotros empezamos a darnos cuenta de qué eran y por qué eran importantes. Leopoldo López lleva 3 años en la cárcel. Cuando él se entregó a las autoridades, yo entendí lo que estaba haciendo, pero lo entendí como una especie de sacrificio. Y al mismo tiempo nadie sabía qué tiempo iba a durar ese sacrificio. Esa era la parte negativa del asunto. La parte positiva es que es un acto tan detestable por parte de ese régimen y tan injusto por parte de ese régimen, que la condena a Leopoldo López ha servido para condenar al régimen de Maduro. Peter y Marcel vieron en ese instante que no era contra ellos, era un sistema contra el país. Entonces esa es la parte que yo me entristece, que todo el mundo lo vio como, ay, fue el canal, se cerró el canal y ya, ahora tenemos otros canales que seguirán adelante y tal y cual. Y otros que por supuesto nunca hicieron más nada sino seguir los pasos para que no les quitaran el trabajo. Y resulta que por no haberse a lo mejor la gente unido en ese momento, que era un grito de desesperación para decir que la cosa era lo que venía, era lo que inminentemente estamos viendo ahorita después de 10 años. Los venezolanos quieren que vuelva a surgir, va a volver a surgir, porque RCTV, en el momento en que lo volvamos, o sea, se vuelva a establecer, va a necesitar el apoyo de todos. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV tendrá que ser acatada, tendrá que ser cumplida por algún gobierno en Venezuela, en el futuro, gobierno que respete la Constitución y que respete los tratados y las convenciones y los compromisos y las obligaciones que tiene el Estado venezolano a nivel internacional. El fin de esta tragedia ya está por llegar a su conclusión, y que entrará Venezuela en un renacer democrático. Junto a ese renacer, indudablemente, RCTV estará presente. Nosotros vamos a ser un factor fundamental en la reconstrucción de Venezuela, porque además es nuestra mayor ilusión. Qué bonito va a ser poder nuevamente remangarnos la camisa y decir, vamos muchachos, vamos a trabajar porque tenemos que salir al aire mañana. Yo soy muy optimista de que estamos a las puertas de una nueva oleada de innovaciones en política que van a hacer que podamos tener gobiernos y líderes mejores de los que hemos tenido. Yo creo que ni Hugo Chávez, ni Nicolás Maduro y sus acólitos se imaginaban que algún día el pueblo se iba a cansar de tanto pisoteo. Estos 2 meses de protestas en las calles, yo creo que es una respuesta no solo al cierre de Radio Caracas Televisión, es una respuesta a esa bota y la falta de comida, de insumos, de medicina. El pueblo está diciendo basta y creo que no se van a detener hasta que logren una salida, un cambio de gobierno y la restitución de la democracia en Venezuela. Al final acabará imponiéndose la libertad y acabará imponiéndose la democracia. Hay potencial para todo. Lo único que hay que entender que es el país del futuro y que las asperezas y los odios y las diferencias promovidos por Chávez sean enterradas. Yo sé que hay muchísimos venezolanos fuera que desgraciadamente han tenido que irse, pero que están como yo, con el corazón, con la mirada, con la mente en nuestro país. Esas ideas que nosotros representamos, de sueño, de libertad, de querer ser libre, no están ni apagadas en la pantalla, ni están presas ni en el exilio. Están dando vuelta en el corazón de cada uno de los venezolanos. Están allí, están más vivas que nunca. Si hoy en día existiese Radio Caracas Televisión, todo sería diferente. Todo el país estuviese enterado de lo que está ocurriendo. Hoy vuelvo a soñar, subiendo el telón de una historia
De esta manera, amigos, hemos rendido tributo a Radio Caracas Televisión, y hablar de Radio Caracas Televisión es hablar de sus trabajadores. No solamente aquellos que les cautivaron a través de la pantalla, sino aquellos que por muchos años, detrás de una cámara, sentados sobre cualquier equipo, en cualquier escritorio, frente a cualquier hoja de papel, diseñando lo que luego se convirtió en un programa de televisión, entregaron lo mejor de sí para hacer más y mejor televisión libre y televisión para todos. De esta manera, les quiero decir que esta canción que ustedes escuchan de fondo acompañó a los venezolanos en los momentos más importantes de su historia audiovisual. Cuando alguna mujer venezolana conquistaba con su belleza alguna corona, cuando el hombre llegó a la luna, cuando algún deportista se hacía de algún récord o de alguna medalla, esa marcha que ustedes escuchan de fondo acompañaba al pueblo de Venezuela. Desde el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión hacemos votos y trabajaremos incansablemente todos los días para que esta marcha vuelva a ser parte de la vida de los venezolanos y de los latinoamericanos. Así que vaya nuestro reconocimiento a los trabajadores de RCTV, Radio Caracas Televisión. Este ha sido un especial producido por OYE, Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión. Hasta una próxima oportunidad.